retrasos, pero nuevamente estamos aquí como todos los jueves en Tercer Milenio. La semana pasada les hablaba que hoy vamos a tratar el tema de las transcomunicaciones. Esta es una palabra un poco rara para muchos de ustedes y vamos a hablar esta noche del espiritismo, vamos a hablar de la Ouija, vamos a hablar de la escritura automática, psicofonías, psicoimágenes, etc. También les comenté la semana pasada que esta noche íbamos a tener un invitado muy importante en el mundo de la parapsicología en España y se lo voy a presentar, nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, Pedro Amorós, buenas noches, presidente del SEIP. Y José Antonio Iniesta, que ya lo conocen ustedes, escritor, investigador también de la fenomenología ovni aquí en la comarca de Illín. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Pedro Amorós, muchísimas gracias ante todo por venir desde Alicante, sabemos que estás muy ocupado y bueno, yo te agradezco que estés aquí con nosotros compartiendo estos minutos de programa. Te quería preguntar un poco, eres presidente del SEIP, ¿qué es el SEIP? Bueno, el SEIP es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, una sociedad de investigación que se creó paralela a la Sociedad Española de Parapsicología por las discrepancias que podía haber habido al respecto, ¿no? Y se reunieron y se creó esta sociedad de investigación. La función que tiene es investigar todo tipo de fenómenos extraños y ufológicos, fenómenos contemplados por la parapsicología y fenómenos contemplados por la ufología. De alguna forma pues también tiene cierta relación, por lo que compete la cosa, con el tema de la astrología, sin duda, ¿no? Y bueno, pues en pocas palabras esto es el SEIP, no es más. ¿Cuántas delegaciones tiene el SEIP repartidas por todo el mundo? Bueno, tiene muchísimas. Vamos a ver si me acuerdo de todas. Tiene, por ejemplo, fuera de España tiene Colombia, tiene en Argentina, en Perú, en Brasil, en México, en Guatemala, en Guadalajara, en Jalisco, en México DF, también en un pueblecito que se llama Veracruz, en un pueblo donde dicen que todos son brujas, es curiosísimo, y ahí tenemos un corresponsal, un coordinador. Y bueno, tiene también coordinación en el Mar Muerto, cerca de un pueblo, tiene coordinación en Australia, y después en Las Palmas, en La Rioja, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, estoy creo que acordándome de todos, no pasa nada, en Coruña, Zaragoza, bueno, pues un poco, y en Alicante desde luego, que es donde tenemos la sede central de investigación. ¿Cómo ves tú, Pedro, la parapsicología aquí en España? La parapsicología, bueno, yo la veo un poco desproporcionada y desmitificada. ¿Por qué? Porque la parapsicología aquí en España no se trata como se trata en otros países y sin duda desmitificada porque le han quitado todo el rigor, por desgracia. La parapsicología no deja de ser una ciencia que, aunque se le anteceda el nombre de pseudociencia, al fin y al cabo, por no carecer del método científico, pues sin duda se le debe aplicar el rigor que debe tener una ciencia, o por lo menos un estudio como es la parapsicología. Te comentaba antes que se está creando una universidad extranjera, va a introducir la parapsicología de forma oficial aquí en España. Te lo estoy diciendo como un poco primicia, una noticia primicia, y bueno, pues es curioso que es la Universidad Internacional de Cambridge que va a intentar establecer la carrera de parapsicología en España como licenciatura y como diplomatura, cosa que de verdad me han dado el honor de llevar un poquito, ¿no? Y de coordinar, cosa que para mí, vuelvo a decir, es un honor y es un placer que la parapsicología se introduzca en España por esta universidad y desde luego coordinado todo por la cúpula de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. De todos los fenómenos que habéis estudiado en el SEIP, a ti personalmente, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención, o como curioso, o como extraño? Bueno, hemos investigado muchísimos fenómenos. Yo personalmente me dedico a la investigación dentro de la transcomunicación instrumental, que imagino que ya entraremos en el tema. Pero, y por eso a mí me encanta, ¿no? Y es lo que hago. Pero como cosa curiosa, voy a contaros un caso de telequinesis descontrolada, una telergia, que es una emisión energética, una psicorragia, una emisión energética descontrolada. Resulta que me llamaron de una casa diciéndome que se movía un vaso solo por encima de una mesa. Bueno, teníamos un vaso de cristal, efectivamente lo ponías encima de una mesa y como todo parapsicólogo, bueno, pues llegas ahí y esperas no verlo.
Bueno, pues yo lo vi. Digo, caramba, estoy observando y contemplando un fenómeno parapsicológico. Bueno, pues allá, que el vaso lo ponías encima de la mesa, boca abajo, y empezaba a desplazarse hasta el punto de caerse por alguno de los lados. Era una mesa redonda con un cristal. Una mesa camilla. Bueno, yo estaba completamente consternado. Digo, ¿cómo es posible? Esto es algo raro. Aquí hay una fuerza que lo mueve. Bueno, conectándole aparatos a la mesa, a la mujer que había allí, a todas partes, todo normal, las lecturas normales, no habían... Bueno, el caso es que se me ocurre después de varias horas coger un estetoscopio, de esto que se ponen los médicos para escuchar, y ponerlo encima de la mesa. Y oigo un ruido similar a este. Una cosa así, digo, uy, qué cosa más rara. Digo, haz el favor, desconecta la luz de toda la casa. Desconecta el automático y el sonido. Sonaba. Uy, aquí hay algo raro. Cojo, me voy a explorar 2 o 3 manzanas más atrás y resulta que 2 calles más atrás estaban asfaltando una calle y había una pisonadora. Y entonces la pisonadora provocaba unas vibraciones que al fin y al cabo creaban una pequeña capa de aire en el borde del vaso y este se desplazaba por la mesa. Y lo hacía en movimientos, bueno, en momentos esporádicos, que era cuando la pisonadora empezaba, ¿no? Y nos llevó a todos de cabeza. Este es un poco el más jocoso, pero hay cosas increíbles, ¿no? Desde que un coche utilizado en una investigación nos lo han reventado prácticamente contra el suelo, reventado, por orden extrema. Se estaban grabando unas psicofonías y una voz amablemente nos invitó a marcharnos. Era una casa en medio de una montaña. En la segunda grabación esta misma voz ya nos imperó que nos fuéramos, y en la tercera grabación el coche empezó a moverse de lado a lado, donde todos los que estamos ahí presentes no nos explicamos cómo esto se ocurrió, pero lo que sí que nos explicamos fueron las 85.000 pesetas que tuvimos que pagar del cambio de los 4 amortiguadores que se habían estropeado, ¿no? O sea que ha habido casos extraños. Muy bien. Con las nuevas tecnologías, imagino que Internet pues ha influido de manera notable, ¿no?, en la difusión de la parapsicología, incluso a la hora de poneros vosotros mismos en contacto unos con otros para intercambiar información, ¿no? Sin duda Internet ha creado una red amplísima de investigadores y una forma de contactar que, desde luego, y esto me lo vais a reconocer, la holgazanería de los investigadores no nos había impedido hacerlo, que era el escribir cartas. A mí siempre me ha gustado escribir cartas, ¿no?, y recibirlas, pero ahora me doy cuenta que nosotros estamos recibiendo en la sociedad pues cerca de entre 130 y 160 correos diarios, y son 130 o 160 cartas diarias que te llegan. Estas cartas estoy completamente seguro que no me llegarían en el caso de ser un envío postal, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ha abierto mucho, sobre todo ha dado la oportunidad para que la parapsicología de alguna forma se pueda expresar sin ningún tabú y sin ninguna traba por parte de asociaciones que dicen ser racionales y que, bueno, pues que de alguna forma yo veo muy bien cuál es su cometido, pero que, bueno, a veces se pasan porque intentan negar sin investigar, y aquel que intenta negar sin investigar, bueno, pues está negando la propia evidencia de las cosas, ¿no?, hasta que no se demuestre lo contrario. Y por eso nos ha abierto un poco la forma de expresarnos y esa libertad. Con lo cual yo creo que Internet es algo muy positivo y muy bueno para lo que es esta ciencia, por decirlo bien. Bueno, pues te agradecemos esa introducción que nos has hecho un poco al SEI, la gente que desconoce lo que era el SEI, también un poco de la parapsicología como está actualmente en España, y ahora vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la transcomunicación. José Antonio, ¿nos puedes explicar un poco a grandes rasgos qué es la transcomunicación? Bueno, yo lo que creo que tenemos que decir, primero, yo me siento muy a gusto de estar aquí con Pedro, porque tenemos el privilegio de contar con estas experiencias, con esta información de tantos años. Yo no pertenezco a la parapsicología, no soy ningún experto en este apartado, pero a lo largo de estos años, precisamente, pues a raíz de una investigación absolutamente distinta como es la etnografía, una visión antropológica de determinados ritos, tradiciones mágicas, te encuentras con muchos de estos sucesos y realmente te ofrece la posibilidad de descubrir que hay un mundo detrás de otra realidad, ¿no?
nos tenemos que remontar desde luego al comienzo de la humanidad. El deseo de comunicarse con los espíritus, con el más allá, es inherente a la raza humana. Es decir, todo ser humano ha deseado desde el comienzo de los tiempos saber qué hay al otro lado de esa puerta mágica que nosotros a veces vislumbramos, y en un momento determinado el deseo de saber qué ocurre con esos seres desencarnados, con esos familiares que en un momento determinado se van. Y aparentemente, como dicen aquí popularmente, cuando uno se muere ya no dice nada. No es verdad. Yo creo que hay muchas manifestaciones de que al otro lado hay una existencia, y precisamente en ese deseo se desarrolla la transcomunicación en un intento de conseguir un encuentro, un contacto con estas entidades. Es verdad que todas esas manifestaciones, todas esas técnicas han ido evolucionando hacia un aspecto técnico como es en la actualidad que se está desarrollando. Pero a mí lo que me asombra en un momento determinado es ver que realmente, como prueba de que existe esta realidad, son los propios espíritus, esas entidades, los que en muchas ocasiones están dando las pautas de conducta para que los investigadores, en un momento determinado, perfeccionen sus técnicas. En un momento determinado nos podemos encontrar con un chamán en tiempos prehistóricos que actúa como mediador entre los seres humanos, entre los vivos y los seres desencarnados, y luego hay múltiples técnicas que se han ido desarrollando en base a casualidades, a la inventiva, y actualmente, afortunadamente, se está utilizando como disciplina científica, aunque, como decía Pedro, pues existen supuestos o pseudocientíficos que en un momento determinado, pues argumentando que son muy racionalistas, consideran que los parapsicólogos, que hay que entender que son participantes de una disciplina tan científica como cualquiera, pues parece ser que abogan porque en un momento determinado solamente su ciencia era legítima, y los parapsicólogos, los que yo defiendo en el sentido de la cercanía que puedo tener sin implicarme en el tema, pues los consideran algo un poco menos que unos cazafantasmas, ¿no? Y realmente yo creo que se están utilizando unas técnicas muy serias que en un momento determinado tratan de demostrar algo tan complejo como es el espíritu. Yo creo que en ese aspecto siempre nos vamos a quedar cortos, como decía en un momento determinado, porque aquí lo que se trata de cuantificar y de medir es el espíritu, y difícilmente se puede valorar algo que está al otro lado. Vamos a ver, en el campo de la transcomunicación quizás empezamos con el espiritismo cronológicamente como el primer paso que se da en este campo, ¿no? El espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? ¿Cómo podemos definir el espiritismo, Pedro? Bueno, el espiritismo creo que mucha gente lo conocerá, ¿no? Pero el espiritismo nace con las hermanas Fox. En el año 1848, en Hydesville, en una pequeña casita en Nueva York de madera, las hermanas Fox se contactaban con un espíritu que de alguna forma, bueno, pues intentaba establecer un contacto con ellas. Parecían que era el espíritu de un buhonero que bueno, pues estaba ahí y que, bueno, pues se comunicaba mediante la tiptología, unos golpecitos que daban en las paredes. De hecho, ellas le llamaban Mr. Spiritfoot, pie partido, pata de palo, ¿no? Y bueno, pues así establecieron una serie de diálogos, empezaron a establecer unos códigos, y así nació la primera transcomunicación de alguna forma instrumental, porque utilizaron por lo menos esas paredes, ¿no? El espiritismo empezó a tomar auge a partir de eso, a partir de, bueno, pues de por supuesto con Kardec, y desde luego, bueno, pues ancestralmente. Lo que ocurre es que desde que las hermanas Fox empezaron a dar a la luz este tipo de comunicados, este tipo de comunicaciones, pues evidentemente se tuvo un aspecto, se tomó de una forma muchísimo más seria, y que sin duda empezó a tomarse con más rigor, sobre todo porque las llevaron a dar conferencias y charlas por todo el mundo, por toda América, hasta que en Nueva York las pillaron haciendo golpecitos con las tibias, ¿no? Y evidentemente yo he contemplado experimentos con Uri Geller que bueno, pues han sido un verdadero fracaso, ¿no? ¿Por qué? No, Uri Geller no es que no doble las cucharas, sino que no siempre se pueden doblar cucharas. Un psíquico nunca está en disposición de hacerlo, no siempre, perdón, está en disposición de hacerlo, siempre tiene que tener algún condicionante. La parapsicología y la ciencia se difieren en que la parapsicología es espontánea y esporádica, la ciencia es empírica, entonces en cualquier momento se puede medir. La parapsicología hay que reunir las condiciones, y a veces se produce este fenómeno. Por eso la ciencia tiene tantas discrepancias con la parapsicología. Pues Antonio,
¿Qué es un medium? Bueno, mira, pues un medium realmente, como la palabra indica, es un medio, un mediador entre ese mundo de los espíritus y el mundo de los vivos. Allan Kardec ya decía en un momento determinado que nadie tiene el privilegio exclusivo de ser medio, ¿no? Ser medium. Realmente él incluso llegaba a decir que todo ser humano de alguna forma recibe esta supuesta inspiración de los espíritus, se siente imbuido de esta energía que nos rodea de tal forma que todos seríamos de alguna forma pues medium. El puente, como en alguna forma se llama, o el caballo que llaman por ejemplo los chamanes, hace de mediadores, que lo que es el ser medium es algo, como decía antes, tan antiguo como la humanidad. Pero es verdad, hay que destacar que hay unas personas que parecen más dotadas que otras. ¿Por qué? Porque tienen unas características físicas, una personalidad, una sensibilidad que les conduce a ello, o porque, como a veces dicen estos supuestos espíritus, son elegidas por estas características para ser los intérpretes del mundo espiritual del más allá aquí en la tierra. Obviamente medium hay de todo tipo, hay medium que en un momento determinado pueden ver a los espíritus, otros que los pueden oír, otros que son sensibles a su presencia, medium que son curanderos, medium que producen unos efectos físicos y así una larga historia de características en función de cada una de las personas. Muy bien. Hay una cosa asociada siempre al medium o al espiritismo, bueno, siempre, por lo general, que son los ectoplasmas, una palabra un tanto rara. ¿Qué es un ectoplasma, Pedro? Bueno, pues la verdad es que es una cosa que imagino que los televidentes cuando, ¿qué es esto? Cuando lo escuchen, ¿no? Pues un ectoplasma parece ser que es una producción que supuestamente viene de otro lado. Generalmente los ectoplasmas analizados se han formado por material orgánico, del cual después se ha descubierto que en la mayor parte procedía del medium, ¿no? Generalmente ese ectoplasma, no siempre, suelen aparecer en los orificios de los medium. Ahí estamos viendo en estos momentos en la pantalla un ectoplasma que sale precisamente del oído de la medium en este caso. Ahí se puede apreciar una imagen de un rostro humano, unos ojos. Pero ¿de qué están formados estos ectoplasmas? Yo esta imagen que se está viendo en pantalla la tengo por el otro lado. Porque, vamos, esta imagen tiene una fotografía delante y otra fotografía detrás. La fotografía de detrás aparecen restos de periódico dentro de la cara. Es decir, se había formado de restos de periódico o alguien había formado eso. Es decir, de alguna forma utilizan este tipo de materias, cogen restos, a veces se producen lo que se llaman los aportes dentro de las sesiones espiritistas, mediúmnicas, donde aparecen en medio de la nada. Yo he podido observar uno, y precisamente con un objeto personal mío, que había desaparecido y apareció, y 6 testigos lo vieron aparecer a 1,5 metros del suelo en el aire. Ahí estamos viendo otro ectoplasma de Katy Kim. Efectivamente. Vamos a ver, hay otra imagen de ese mismo ectoplasma. Y luego, una vez que termina la sesión espiritista, ¿desaparece este material orgánico, por decirlo de alguna manera, o sigue estando ahí, aunque no tenga la forma, en este caso, de una entidad? Sinceramente es una cosa que no lo sé porque sé que en ocasiones se ha conservado trozos. Yo he podido tener uno en un tubo de ensayo y esas son unas manos también. Esas están vaciadas en parafina. En parafina, y las conozco. Y el caso es que yo he podido tenerlo. En ocasiones se ha desaparecido, en ocasiones imagino que se habrá conservado. Yo tengo restos de ese ectoplasma, con lo cual imagino que se podrá cortar en un momento determinado. Sí, pero la verdad es que ha habido mucho fraude con el tema de los ectoplasmas, porque habían por ahí varios investigadores que incluso encontraban desde algodones hasta periódicos, bueno, encontraban de todo. Y es curioso cómo antes se las ingeniaban para engañar a la gente. Bueno, generalmente se aprovechaban un poco de la penumbra del local donde hacían las prácticas para tener cualquier tipo de artilugios con hilos, bueno, es increíble. El mayor prestidigitador del mundo, Harry Houdini, pues con los pies hacía sonar las campanillas debajo de la mesa y demás, ¿no? Para intentar impresionar. Pero... ¿Vosotros pensáis que un trance mediúnico se puede considerar como una posesión temporal? Yo creo que no necesariamente. Estamos habituados a ver el trance como una persona que en un momento determinado pierde la conciencia y en un momento determinado pues su cuerpo es utilizado, precisamente para eso es un medio, como
pues un lugar en el que se ubica este espíritu para transmitir su información. Yo creo que necesariamente no ocurre, porque yo he vivido muchos casos de este tipo, en el que en un momento determinado pues la persona puede estar, digamos, percibiendo ese espíritu que está, pero no está el espíritu dentro. Esta tarde mismo estaba viendo una grabación de Gasparetto, que es impresionante, como en un momento determinado pinta, es maravilloso la sensación que transmite de paz, de felicidad orgánica, como él dice, pintando cuadros de grandes, además, pintores con los ojos cerrados, y en un momento determinado, pues en una entrevista decía, negaba que en un momento determinado el espíritu estuviera dentro de él. Él percibía como una energía que le envolvía, ¿no? Entonces yo creo que necesariamente no ocurre así. Si entendemos en un momento determinado el viaje chamánico ancestral y que se sigue produciendo como una especie de trance, como esa mediunidad, indudablemente se habla de los indios en el sentido de que tienen tal control de ese viaje, de ese trance, en el sentido de que no vienen los espíritus a él, sino que ellos, los chamanes, van al mundo de los espíritus. Es decir, que necesariamente no todas las veces el espíritu entra dentro de un cuerpo. Pedro, ¿qué fenomenología hay en torno a un trance mediúnico? ¿Hay algún otro fenómeno que se pueda dar en una persona? Sí. Lo que es el trance mediúnico, bueno, esa diferenciación, lo que es el trance y la posesión, es importante tenerlo muy claro. La posesión generalmente es involuntaria y el trance es voluntario. Uno cae en trance porque quiere y uno es poseído sin querer, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, esto conlleva una serie de fenómenos concomitantes entre un caso y otro. Los casos de posesión yo realmente he investigado 3 y me aterra pensarlo, pero lo que es el trance mediúnico es más suave. Tiene algunos fenómenos concomitantes, por ejemplo la producción de ectoplasma, la producción de algún fenómeno poltergeist in situ, ¿no?, en el lugar, y bueno, pues en algún caso apariciones, manifestaciones fantasmales, luminiscencias, algún tipo de sensación extraña. En algunos casos he leído que se han llegado a producir estigmatizaciones en esos momentos, pérdida de la conciencia, bueno, pero esto ya son más fenómenos psicobiológicos que vamos, ¿no? Como fenómeno extraño, pues psicofonías, movimientos de objetos, diptología, bueno, apariciones y demás que se haya podido constatar. ¿Existe algún riesgo para las personas que practican el espiritismo o que asisten a una sesión espiritista? Yo, por mi experiencia, creo que sí, y sobre todo la principal no es de los efectos que durante la sesión se produzcan, sino lo más importante, pienso que es la dependencia respecto a cualquier tipo de contacto, es decir, tener una sensibilidad acusada en un momento determinado, predisponerse ante unas circunstancias que no tienen por qué producirse o que no se están produciendo. Y lo que yo sí he comprobado por experiencia, yo una vez llegué incluso, digamos, a incluirme dentro de un grupo que estaba participando en unas sesiones espiritistas alrededor de un medium, y para mí ha sido todo un aprendizaje sociológico, en el sentido de que observé cómo efectivamente el medium realizaba unas posturas sorprendentes que sus capacidades físicas no les permitirían normalmente, y cómo alrededor de este medium se creaba una escuela de, digamos, medium también curanderos, pero cómo esos supuestos espíritus, sea lo que sea, aparecían con informaciones o con palabras muy suaves, muy celestiales, digamos, implicándoles en una evolución espiritual. Pero yo observé cómo en un momento determinado iba cambiando la psicología de los participantes. Yo traté de mantenerme al margen, tengo grabaciones de todas esas sesiones, y desgraciadamente comprobé cómo en un momento determinado, con formas muy suaves, van tocando el ego de las personas, y realmente yo veo que hay unas perturbaciones psicológicas. Eso es lo que creo que es más preocupante, más que en un momento determinado una sesión espiritista que puede ocurrir, que salga un cuadro volando y te pega la cabeza, tampoco debe ser lo normal. Yo creo que los trastornos psicológicos, en el aspecto que tú decías de que el trance es más bien provocado, yo haría un matiz, creo que te he entendido eso. Yo creo que en muchas ocasiones, aunque hay una predisposición porque es un curandero, es un medium y tal, yo he visto muchos casos en los que en un momento determinado caen en trance, sí, efectivamente, es decir, que no lo estaban provocando. Yo recuerdo un caso concreto en el que estaba hablando con una curandera, y en un momento determinado empezó a ponerse así como somnolienta, le lloraban los ojos, y automáticamente quedó inconsciente
y de pronto se manifestó el espíritu de una entidad, que además se manifestaba como un familiar mío. Fue algo espectacular porque en un momento determinado estuvo hablando de una situación que se estaba produciendo e incluso me habló de lo que iba a producirse en el futuro, que afortunadamente se cumplió. Y bueno, esa mujer en un momento determinado estaba hablando normalmente, yo estaba haciendo unas investigaciones, digamos, folclóricas, de tradiciones y tal, recuperando las tradiciones, y en un momento determinado cayó en trance, la mujer no lo buscó para nada. Muy bien, pues vamos a pasar unos segundos de descanso, muy poquitos segundos, y rápidamente vamos a entrar con un tema que es apasionante, que crea muchas controversias, como es la Ouija. Dentro de unos Espérate, no segundos, corre. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Estábamos hablando de la Ouija. La Ouija es una práctica, no voy a decir un juego porque mucha gente le dice el juego de la Ouija y desde luego no es un juego, una práctica que se conoce desde hace muchísimo tiempo y que consiste, como imagino que todos ustedes saben, pues en mover un vaso en un círculo formado por letras. Esta práctica últimamente pues está levantando bastante polémica entre aquellas personas que dicen que es totalmente inofensiva y aquellas otras que dicen que realmente implica un riesgo. Nosotros vamos a hablar ahora de este tema y en principio quiero que me expliquéis, por ejemplo, Pedro, exactamente qué es la Ouija. Bueno, la Ouija es, lo que es la palabra Ouija, es Ouija, sí en alemán y sí en francés, bueno, que tiene un significado muy extraño y es esto, porque es una afirmación, ¿no? Realmente la Ouija nació pues de la misma base de lo que hablamos antes, de las hermanas Faust y demás, pero ya con estos códigos y con estas formas. La Ouija se estableció como un tablero o una disposición de letras en los cuales mediante una serie de personas, 3 mínimo, ponían un dedo sobre un máster que podía ser de plástico, de madera, un vasito, una copita y demás, y este máster iba señalando. Las letras iban componiéndose los mensajes. Esto ha sido utilizado por numerosísimas personas en todo el mundo y bueno, de hecho yo tengo un tablero Ouija muy curioso porque es para manejar una persona sola y se supone que también funciona, ¿no? Si te fías de lo que hay y si hay alguien vigilándote, claro, tomando nota de lo que dice, ¿no? Pero que es curioso. Al fin y al cabo, una Ouija es un tablero en el cual se designa una serie de letras, números, signos y demás, y un máster que puede ser de cristal, de madera y tal, donde la gente pone el dedo y supuestamente entablan una conversación, una comunicación con un mundo trascendental que se supone que sería donde están algunos de los espíritus que han abandonado la Tierra, entre otros. José Antonio, ¿la Ouija la puede practicar cualquier persona? Por desgracia, no solo la puede practicar cualquier persona, sino que la está utilizando muchísima gente de todas las edades. Yo me he quedado absolutamente electrizado cuando a veces he oído una descripción de la Ouija en la boca de un niño de 10 años. Es sorprendente como niños de 10, 12, 14 años se saben los métodos de la Ouija y de todos los métodos de contactos habido y por haber. Esto realmente es un riesgo. Yo tengo que decir primero que ningún método de contacto es peligroso, digamos, en sí. Pero pienso que es legítimo cualquier persona, ya estamos hablando de los ancestros y ahora, ¿por qué no? Está en su legítimo derecho de contactar con quien quiera, ¿no? Lo que ocurre que sí tengo la experiencia de la peligrosidad de la Ouija. He visto demasiadas cosas, he participado en algunas sesiones y he visto absolutamente de todo en torno a la Ouija. Y pienso, yo la llamo algo así como la ruleta rusa, pienso que es realmente peligrosa por los trastornos psicológicos. Se supone que en un momento determinado son los espíritus los que entrarían a través de esa energía en ese máster y que en un momento determinado indican una serie de letras o de números, con lo cual se crea una conversación muy fluida, demasiado fluida a veces porque el máster puede salir incluso despedido de la mesa. Entonces se supone que se establece un contacto con estos supuestos espíritus. Hay gente que opina
que no se establece contacto con ningún espíritu ni con ningún extraterrestre, sino con la mente. De cualquier forma, la realidad es que es sumamente peligrosa, no solo por las manifestaciones que se producen, sino por la dependencia psicológica y cómo hay un gran porcentaje de personas, sobre todo de personas muy jóvenes, que en un momento determinado lo hacen de broma, con burlas, incluso enfrentándose a la entidad, a la supuesta entidad que se manifiesta. Y luego se producen trastornos, desequilibrios, depresiones, y es curioso que se constata como hay accidentes, muertes y todo tipo de circunstancias lamentables. Eso es una realidad y hay que decir de aquí, Rafa, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, que debía haber algún momento en el que se hablara de esto, porque realmente es sumamente peligroso que, con independencia de que haya un espíritu, ¿no?, o que no haya nada, que un crío de 10 años en un momento determinado reciba una frase que se escuchan, deben ser bajos astrales, deben ser entidades de una catadura muy inferior, muy baja, ¿no?, pero que en un momento determinado escuche una voz como te voy a matar, te vas a matar, voy a acabar contigo, ¿no? Eso crea unos problemas psicológicos que luego llevan a problemas dentro de la familia muy graves. ¿Tú, Pedro, qué opinas de esa peligrosidad? ¿Eres de las personas que están a favor de que realmente es peligroso? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, porque, no sé, vamos, es así. Yo también creo que la peligrosidad se fundamenta en un aspecto psicológico. Yo no creo que la Ouija sea mala, porque yo la he utilizado para investigar. Claro. Y yo conozco a grandes investigadores del fenómeno de la Ouija que llevan 20 y tantos años realizando este tipo de trabajos y de investigación, propiamente dicha, y es maravilloso verlos cómo realizan estos contactos tan sumamente ágiles y que ya se produce una canalización tan expresa que, bueno, es muy bonito verlos. Sin embargo, se comienza a ser peligroso cuando la Ouija empieza a tomarse como juego o como práctica habitual por vicio, que también sí, esto es la dependencia. La dependencia es increíble, y empieza a convertirse en eso, en un juego o algo similar. Eso sí que es peligroso. La Ouija, como todos los sistemas de transcomunicación, deben de ser utilizados por investigadores para su fin, para investigar o supuestamente, bueno, pues averiguar determinados datos, pero siempre con de la mano de investigadores. Entonces, así. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. José Antonio, ¿se puede utilizar la Ouija para comunicar no solamente con espíritus, sino, por ejemplo, con seres de otros mundos, con extraterrestres? Obviamente, cuando se utiliza cualquier técnica de contacto con estas entidades, estamos hablando de contacto con otras dimensiones. Y, lógicamente, suponiendo que realmente ocurra así, hay que ser aséptico y objetivo, se puede establecer contacto con un espíritu, es decir, un ser desencarnado, una persona que ha vivido pero ha muerto, pues estamos hablando de un espíritu, o entidades de otros planos, de otras dimensiones, y, como dicen los que contactan, con seres extraterrestres. Tenemos el caso del grupo Aztlán, que lleva muchísimos años, como ellos dicen, contactando con un ser de Apu que se llama Genón, que sería pues un planeta de la estrella Alfa B de la constelación de Centauro, y realmente pues ellos durante muchos años han mantenido contacto con este ser, que dice llamarse así o así lo llaman, y les ha, digamos, expresado numerosos conocimientos e informaciones de una gran parte o una gran cantidad de disciplinas, de filosofía, de metafísica, de ciencia a todos los niveles. ¿Por qué no? En la Ouija yo creo que se cuela cualquier cosa. El peligro que tiene a veces precisamente es que es una puerta que se abre y que mucha gente no sabe cerrarla. ¿Podéis relatar, Pedro y José Antonio, alguna sesión de Ouija que os haya llamado la atención por el contenido de los mensajes que se recibían a través del máster? Ahora mismo, sí, si os viene a la cabeza alguna sesión. Bueno, yo puedo comentar un caso que se investigó en Alicante, precioso, que a mí es una de las pruebas que yo utilizo para pensar que la Ouija tiene algo, porque yo tengo, he diseñado varios tipos de tableros ciegos, en los cuales son electrónicos, ¿no?, en los cuales no influye la vista de las personas, y generalmente los contactos son nulos o muy malos, con lo cual me dio que pensar que la Ouija se trataba de, más que nada, un fenómeno sugestivo, un fenómeno colectivo, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo sé que la Ouija son movimientos neuromusculares que se producen quizás al unísono, pero al fin y al cabo es un contacto. Y no me cabe la menor duda. Recuerdo que un investigador muy conocido, que es Francisco Azarín, Paco Azarín, y querido y muy amigo mío,
Bueno, pues un día contacta con un ser que le dice que estaba fallecido y que estaba enterrado en el cementerio de Alicante. Y que por favor que fueran a ponerle flores, ya que nadie le había puesto flores en muchos años. El caso es que le dice el nombre y tal, y bueno, pues el hombre, Paco Azaguín, junto con su esposa, se van al cementerio, piden, y aquí no figura este señor. ¿Cómo es posible? Si me han dicho, me lo han cercenado de que sí. No, aquí no figura este señor. Bueno, total, al día siguiente vuelven a realizar otra experiencia y contactan con el mismo ser. Es que no habéis mirado bien, es que tendríais que haber mirado en el tomo tal, página tal, número tal, línea tal, que estoy allí. Efectivamente, se fueron al día siguiente al cementerio y al señor le dijeron: ¿me puede usted enseñar el tomo tal, párrafo tal, por favor? Oh, si esto es... Uy, madre mía, y según me contaba Paco Azaguín, sacó un tomo muy grande, lleno de polvo, de no sé qué año, muy antiguo, y lo puso encima de la mesa, lo abrió y efectivamente el nombre de esta persona estaba ahí recogido. La tumba era una tumba de tierra, no tenía absolutamente ni lápida ni nada, pero sí, era una tumba que estaba numerada y tenía alguien dentro. ¿Tú, José Antonio? Yo recuerdo el caso de, bueno, pues una medium que fui a localizar, estuve 2 días tratando de encontrarla, nadie me daba señales de ella, para acompañar a una persona que necesitaba, digamos, el contacto con esta medium. Y en un momento determinado, para mi sorpresa, me di cuenta que no le hacía pues ni caso a la persona que yo había llevado y insistía en todo el momento en hablarme a mí de un tablero de madera y el tablero de madera que tienes que echarlo al fuego. A título de anécdota cuento que aquel tablero de madera terminó en el fuego. Y bueno, ¿Cuántos se habrán terminado en el fuego? Sí. Y hay otra experiencia que yo viví, que bueno, pues en un momento determinado estuvimos en una supuesta casa encantada, muy particular, y allí se celebró, aparte de todo esto que ya tenía su trascendencia, pues una ouija. Yo recuerdo una persona determinada que era el propietario, el que más interés debería tener pues, no sé, en expresar que todo eso que estaba ocurriendo era verdad. Se realizó esa ouija y dudaba un poco, yo no sé por qué, en un momento determinado dice, bueno, va a ir quitando todos la mano del máster, y fue curioso que llegó un momento, yo la quité el primero y se quedó solo él, entonces yo le pedí a esa supuesta entidad que girara todo lo que pudiera y el hombre quitó el dedo completamente asustado. Bueno, lo que ocurre en esa sesión es que en un momento determinado, pues para mi sorpresa me di cuenta que una mesa enorme que pesaba cientos de kilos empezó a moverse. Yo recuerdo que las 3 personas que estaban se asustaron mucho, no sé por qué, yo estaba muy tranquilo, entonces empezaron a coger unas cosas determinadas para irse y yo me quedé apoyado en la mesa y digo, esto que voy a comprobarlo yo. Es sorprendente porque yo intenté después moverlo, aquel peso impresionante, y no se movía, pero aquello solo estaba girando, yo creo que estaba levitando porque no hacía el más mínimo roce. Y luego hay una tercera historia más triste que a mí me comunicó un amigo, en un momento determinado su hijo, que es una excelente persona, lo era y lo sigue siendo, digamos que tiene en 3 ocasiones, quiero recordar, intentos de suicidio, cambia toda la vida completamente, y este hombre, que no creía en nada de esto, desesperado acude a medium, a videntes, grupos de oración, y se descubre cómo en distintas sesiones aparece un señor, el mismo señor, la misma entidad, que dice haber vivido en el Tormo, un yacimiento arqueológico importante de la zona, y que este chico lo había convocado a través de una ouija. Después se comprobó que efectivamente había tenido lugar una ouija, y que como lo había convocado, que como lo había llamado, le pertenecía, era suyo y se lo tenía que llevar. Gracias a Dios se recuperó de eso, pero esa es una de las pruebas también de que este juego no está al juego. Bien, y si esto es algo tan serio como estáis comentando, ¿cómo podéis explicar que una casa de juguetes pues lo haya comercializado bajo, no sé qué nombre tenía, pero se comercializó para los niños, o sea, para jugar en casa? Yo te doy una... ¿Cómo se llamaba? El círculo mágico, alguna cosa así. Yo te doy una respuesta muy sencilla. Si en esta sociedad, de alguna forma degradada, ¿no?, se comercializa el sexo, la violencia, tantas cosas malas, ¿por qué no se va a comercializar eso? Desgraciadamente es así. Yo creo que la gente no es inconsciente, pueden ser inconscientes los niños que en un momento determinado utilizan esto, ¿no? Pero la gente, o sea, industria, deberían saber que eso es peligroso, pero creo que aquí lo que prima es el interés, ese morbo que genera la ouija, y con eso se está jugando, igual que se comercializa con la droga y mueren miles de personas por ello, pues también pueden caer muchos con la ouija.
Me comentabas tú, Pedro, antes Sí, que incluso hay una demanda en contra de... Sí, hay un investigador, amigo nuestro también, que interpuso una demanda a la Casa Borràs, como no, el señor Gabriel Carrión, que desde luego protestan de todo este tipo de barbaridades, ¿no? Y esto creo que realmente es una barbaridad, porque al fin y al cabo las personas que diseñaron este juego, pues quizás no se informaron bien de lo que era. Vamos a hablar de algo positivo de la Ouija. ¿Conocéis algún caso que mediante la Ouija se haya podido ayudar a alguien? Bien por ejemplo, alguna persona que estuviera perdida y que la Ouija haya dado el paradero de esta persona, o bien porque la Ouija haya avisado de una catástrofe, de un posible accidente que posiblemente se pudo evitar posteriormente. ¿Conocéis algún caso de aviso para ayudar a alguien que todavía no haya fallecido? No lo sé. Yo no conozco ningún caso en concreto, pero me consta que si en un momento determinado existe, como decía pues Pedro, un grupo serio con carácter de investigación, a veces también se dice que realmente aparecerían esos espíritus que en un momento determinado, esas entidades que están en sintonía con las personas que están participando, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ocurre tanto malo? Porque tiene que haber de todo, ¿no? Creo que tiene que haber entidades o informaciones, aunque vengan de la mente del inconsciente colectivo, que en un momento determinado generen una serie de información que pueda ser importante, ¿no? Para la humanidad o para un grupo de personas determinadas. ¿Por qué no va a ser todo indudablemente malo? Muy bien, pues vamos a interrumpir unos minutos de publicidad y rápidamente vamos a estar nuevamente con ustedes hablando de más métodos de transcomunicación. Y seguimos hablando de la transcomunicación. Hay algunos métodos que no están actualmente muy utilizados, están en desuso, pero que hace tiempo incluso se practicaban como un juego. José Antonio Iniesta nos va a hablar concretamente de la Verónica, que es uno de los métodos que, bueno, hoy en día no se utilizan, pero ¿en qué consiste la Verónica? Es uno de estos métodos populares encuentro conexión con estas entidades y que se utilizan pues como ritos adivinatorios, como oráculos, son muy populares. Entonces la Verónica consiste en un libro en el que se insertan unas tijeras, el libro se cierra, se ata de tal forma que las tijeras estén abiertas y estén estables. Entonces dos personas con el dedo índice sujetan lo que son las asas, los ojos de las tijeras, y se hace de acuerdo un acuerdo preconcebido en el sentido de que gire hacia la izquierda o hacia la derecha cuando queramos que sea no o sí, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que existe otro método que yo he recogido investigando las tradiciones mágicas, las tradiciones populares. Es una versión también de este método que consiste en clavar unas tijeras en un cedazo, lo que aquí en estas tierras llaman un ciazo, que es un instrumento de cernel harina. Y entonces se utilizaba, yo me acuerdo incluso de niño, de haber jugado, entre comillas, este juego, ¿no? Y se hacía una invocación que era la siguiente: por San Pedro, por San Pablo, por San Juan, por todos los santos celestiales y la Santísima Trinidad, que si se hacía una pregunta, la que fuera, que ante se refiere al cedazo. Entonces se hacía también este acuerdo preconcebido de, bueno, pues si va a ser sí, que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, si va a ser no, tal, ¿eh? Es curioso porque este juego que se utilizaba, ya está en desuso también, se utilizaba por los niños, pues aparece en rituales muy antiguos como los grimorios de San Cipriano el Hechicero. Me he quedado asombrado al jugar esto de pequeño y luego de mayor investigar y encontrarlo como un auténtico ritual de adivinación o de contacto con estas entidades. Y es curioso que existe una leyenda de Jin de un duende como elemental, no ya de poltergeist, sino un duende auténtico de casa, ruidoso, molesto, perseverante, en un momento determinado hace que los inquilinos de la casa pues se terminen marchando. Y cuando lo hacen, pues el duende también se va, y es curioso que se lleva como único equipaje este cedazo, el ciazo de Cernelario. Es un elemento mágico. Bien, otro método importante de transcomunicación es la escritura automática.
Pedro, ¿qué es la escritura automática? Bueno, pues lo dice la palabra, la escritura, pero de una forma automática. Y es curioso ver una escritura automática porque yo me quedé sorprendido cuando ponen la mano el medium, en teoría, ponen la mano encima de un papel, así tal cual, y se pone un bolígrafo, como este, así, sin cogerlo, y el bolígrafo va a escribir, no solo. Yo me quedé sorprendido, y esto lo he visto yo. Otras personas cogen el bolígrafo y cierran los ojos y empiezan a escribir, y esto dicen que es escritura automática. Yo lo he visto hacer de varias formas. Los resultados, sin lugar a dudas, son, pues cuando menos curiosos, ¿no? Porque los textos salen demasiado a borbotones como para poder pensar que lo escribe una persona, ¿no? Y a veces incluso personas que no saben leer ni escribir han llegado a escribir hojas y hojas y hojas utilizando este sistema de transcomunicación, como bien sabéis, ¿no? Y por último, vamos, como punto anecdótico, yo he llegado a ver escribir al revés, una escritura automática hecha al revés, un renglón al revés, y la persona como alelada, ¿no? Y después leerlo y decir cosas que desde luego esta persona jamás iba a haber sabido, ¿no? Durante un periodo de 1 hora en escritura automática se pueden escribir fácilmente pues 15 o 20 folios, no, 1 hora no, 5 minutos, pero bueno, a una velocidad vertiginosa. En 1 hora te hace un buen taco de papeles, de folios escritos en escritura automática, un buen medium, ¿no? Y que sin duda, bueno, pues se supone que estos comunicados provienen de ese otro lado, que le hemos dado, bueno, pues el nombre de otro lado, ¿no? Pero que se supone que está poblado por estos espíritus. ¿Y qué mensajes se reciben mediante la escritura? De todo tipo. Yo sí he hecho un seguimiento de la escritura automática a lo largo de años, es un tema que me interesa especialmente, y tendría que decir que si realmente es un medium el que está utilizando ese método, es bastante amplio, lo utiliza mucha gente, no necesariamente el medium a la usanza, ¿no? Es decir, cualquier persona que en un momento determinado se ponga relajado y tenga pues unas ciertas capacidades para ello, puede establecer contacto con todo tipo de entidades. Se manifiestan así, no quiere decir que lo sean. A veces podemos, como dicen algunos investigadores o detractores de este tipo de contacto, estamos hablando con nuestra propia mente. Pero yo lo que he observado, y en eso sí he hecho un seguimiento muy concreto, con muchos datos, bueno, pues viendo incluso la tipología de la letra, y es verdad que cada entidad que se manifiesta supuestamente tiene un tipo de letra, una forma de moverse. Hay gente que es muy lenta, hay gente que, entidades estamos hablando, de que es absolutamente rápido, desde el bolígrafo se sale de lo que es el papel. Siempre hay al comienzo del contacto un reconocimiento, se empiezan a hacer garabatos, signos ilegibles. Con el tiempo evoluciona y se pueden conseguir pues textos muy desarrollados, dibujos, diseños, fórmulas. Puede aparecer un espíritu que está hablando de su vida anterior, puede estar apareciendo quien dice ser un extraterrestre, la civilización de donde procede, mensajes para la humanidad, salvadores, de catástrofes, de todo lo que nos podamos imaginar. Allan Kardec precisamente tenía una especial, no sé, dedicación o entusiasmo por este método, porque decía que era muy sencillo de utilizar y porque la información que se obtenía era muy profusa, muy importante, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Y es realmente sorprendente ver cómo se mueve ese bolígrafo y cómo en un momento determinado pues se mueve fácilmente la mano, gira el bolígrafo en la posición que quiere, como a veces se percibe como si hubiera algo que te estuviera poniendo su mano encima de la tuya. Sí, e incluso pues hay algunos escritores a los cuales se le atribuyen libros recibidos mediante la escritura automática. No sé si tenéis conocimiento de alguno de ellos. Incluso a veces tomaban algún tipo de droga o alcohol porque decían que de esta manera se encontraban un poco inspirados. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, las musas, cuando se habla de las musas me inspiran, puede estar relacionado con el más allá? Esas musas realmente puede ser algún método de transcomunicación mediante el cual pues reciben la capacidad bien para pintar, bien para escribir. Yo creo que en esa pregunta hay un poco de confusión, de mezcla. Yo sé de personas que en un momento determinado no tienen ningún talento literario y a raíz de estos trances o de esta mediunidad en un momento determinado reciben escritos de seres desencarnados que han sido escritores antes, ¿no? Por otra parte, pienso que realmente una persona que tiene un talento como escritor no necesita necesariamente de estos trances, pero sí es verdad, y en eso se comprueba y a veces lo admiten, y yo en eso también tendría que decir mucho, que hay muchos escritores que sienten que hay una inspiración, eso que se llaman las musas, pero que a veces está conducida por unas entidades y no en tanto porque en un momento determinado
estén influyendo en una obra, sino porque en un momento determinado están influyendo en toda una serie de obras con una finalidad determinada. Hay muchos escritores que en un momento determinado dicen que su obra ha sido generada o inspirada por unas entidades que le han procurado incluso después los contactos adecuados con una editorial para que se produzca. Es como si hubiera un plan detrás de todo esto para que esa obra llegue a término. En cuanto a lo que dices, eso sí es reconocido, que hay muchos escritores que han utilizado todo tipo de drogas, el alcohol, el opio, cualquier cosa, pero yo creo que un escritor con talento no necesita nada de eso. Yo llevo escribiendo miles de páginas durante años y jamás he tomado absolutamente nada. Lo que sí ocurre que tanto como en otras disciplinas o en otros trabajos profesionales, a veces una persona quiere estar por encima de sus posibilidades y cuando ve que no llega esa inspiración, cuando ve que no llega a la meta, cuando ve que no consigue un trabajo determinado, pues toma cualquier droga de lo que sea. Hay un poco de mezcla ahí. Sí, pero el hecho de tomar una droga precisamente lo que hace es atenuar el estado de conciencia, es decir, por ejemplo, para pintar hay que estar despierto, no hay que estar dormido. No, lo que sí produce en un momento determinado, no vamos a llamarlo un estado alterado de conciencia, como sí producen pues unas drogas o unas plantas psicoactivas de este tipo, ¿no?, que se mueven dentro de un contexto ritual y que efectivamente producen un estado alterado de conciencia, una dimensión de la realidad que no es habitualmente perceptible, pero sí es verdad que a través de estas drogas en un momento determinado alguien se puede sentir lo suficientemente excitado para percibir determinadas cosas o animado. Yo pienso que es absurdo desde mi punto de vista, ¿no?, pero sí es verdad que los escritores lo hacen y tradicionalmente se ha hecho. Pedro, además de la escritura automática, utilizando este mismo procedimiento, ¿se puede recibir algún otro tipo de conocimiento, además de no solamente escribir, sino por ejemplo pintar, recibir incluso música, ¿no?, partituras de música? ¿Tú que tienes conocimiento de...? Bueno, yo no soy médico, pero sí que os voy a narrar una cosa curiosa. Yo me dedico a investigar pura y exclusivamente, pero a mí me ocurrió una cosa curiosa. Yo compongo música, hago música para documentales y bandas sonoras, y a veces pues me han dado las tantas de la mañana componiendo. Yo no sé si vosotros tenéis experiencia con aparatos musicales y demás, y a veces me he quedado dormido componiendo una melodía. Y esto me ha pasado. ¿Quién sabe? Después, cuando al día siguiente he recuperado la melodía y la he escuchado, digo, ¿y esto hice yo? Es decir, de la misma forma que me ha podido pasar a mí, le puede haber pasado a muchísimos compositores, a muchísimos. Y hablo de compositores importantes, no de mí, que al fin y al cabo no destaco dentro de este sector, pero sí que puede haber pasado. ¿Por qué no? Si han dictado libros y han dictado otro tipo de cosas y han conseguido realizar estas psicoimágenes, estas psicofonías, y sobre todo haber hecho estos comunicados mediante la escritura de memoria, ¿cómo no van a influir en el aspecto musical, que al fin y al cabo es pura y duramente, bueno, pues una composición cerebral, una organización de las neuronas, que al fin y al cabo son mucho más sutiles y fáciles de manejar por ellos? Imagino. Incluso los conocimientos que se transmiten o que se reciben mediante estos métodos a veces escapan a la persona que está utilizando este método de comunicación. Sí. No tienen ni idea, por ejemplo, de dibujar, o no tienen ni idea ni conocimientos para escribir, y a lo mejor te encuentras con que ha escrito un libro que llama la atención, ¿no? Yo, estudié un grupo de contacto que al fin y al cabo, como se está comentando antes, era el grupo ANTAR, hermanado con el grupo Atlan, y bueno, pues tuve buena relación con esta gente hasta que todo me di cuenta de que era un verdadero fraude, ¿no? No el grupo Atlan, sino el grupo ANTAR. Y bueno, el fraude estaba cometido de una forma indirecta por parte de ese canal, ¿no? Sí, quizás la persona no sabía tanto. Sin embargo, todo lo que decía yo lo podía encontrar en las revistas y no es por hacer publicidad, pero de Año Cero, de Mismas, de Más Allá, y Calma 7, porque todavía no salía, ¿no? Pero si no también. Entonces estaba todo ahí. Al fin y al cabo la persona se lo leía y después, pues a lo mejor subconscientemente, pues lo repetía, pero lo dudo. En cuanto lo sacabas de esos temas, ya no sabía. Entonces sí, se producen, que sea fraudes, sí que se producen este tipo de cosas, ¿no? Personas que no tienen absolutamente idea de lo que es un átomo, empezar a hablar de física y de física nuclear, ¿no? Es curioso encontrar esto, pero aparece. Bien, vamos a ver ahora un vídeo. A mí me llamó la atención hace unos años un programa que posiblemente conocéis,
de Félix Gracia, se llama Otra Dimensión, un reportaje que pusieron sobre José Medrado, que es un pintor psíquico que recibe pinturas de pintores ya fallecidos, y me llamó mucho la atención porque en este programa pues hicieron un reportaje de cómo escribía, cómo era capaz de en pocos minutos pues realizar una obra pero realmente impresionante. Y lo tenía grabado en casa. Creo que es interesante poder reproducir estas imágenes. Estas imágenes están sacadas de Telecinco, del programa de Félix Gracia, así que vamos a pedir a nuestros compañeros que si las tienen preparadas que las pongan y las vamos a ir comentando. José Medrado es un psíquico, ahí lo tenemos, en este momento está entrando en trance, es un señor brasileño, es funcionario, y a lo largo de su vida pues se ha pintado aproximadamente, no sé si decía 50.000 cuadros. Todos los cuadros que ha pintado, absolutamente todos los cuadros son distintos. Entre todos los cuadros se encuentran todo tipo de pintores o de líneas artísticas referentes a estos pintores, y una cosa importante que a mí me llama la atención es que todo el dinero que saca de la venta de estos cuadros pues va para instituciones benéficas. Incluso me parece que es propietario, él tiene un orfanato, y bueno, ahí lo estamos viendo en estos momentos cómo entra en trance. Él dice que en estos momentos adquiere la personalidad o el espíritu del pintor fallecido, y con los ojos casi cerrados, como están viendo ustedes, sobre un lienzo, y utilizando en este caso, en el primer cuadro que vamos a ver, solamente las manos, pues es capaz, como ven ustedes, en poquitos minutos de realizar una obra de arte. Ahí estamos viendo cómo prácticamente sin mirar. ¿Vosotros habéis tenido oportunidad de ver en directo no, a Medrado no? Pero algún otro, ¿no? Sí, a Gasparetto. A Gasparetto. ¿Y qué impresión os ha causado? Bueno, a mí Gasparetto me merecía muchísimo respeto, y me lo sigue mereciendo. Lo que pasa es que creo que ahora ya no se dedica a ello, ¿no? Ahora está dentro del mundo artístico. El caso es que, bueno, pues sí, a mí me impresiona de una forma extrema, ¿no? Sobre todo como lo hacen. Hay dos detalles importantes. A Gasparetto en cuestión lo investigaron un comité de arte que se creó y tal para poder decir si realmente sus obras podían tener el sello, la firma de, bueno, pues de los grandes pintores, ¿no? Y habían serias diferencias. Sin embargo, bueno, pues no dejaban de reconocer que se trataban de verdaderas obras de arte, que sin duda una persona normal y sin conocimientos de pintura, o por lo menos pues la estética, porque claro, para hacer estas cosas tampoco hace falta saber mucho de tal, ¿no? En fin, pero sí que hay que tener arte, hay que tener el gusto y el estilo del pintor, ¿no? Y entonces creían completamente imposible que la persona, que Gasparetto en este caso, hubiera adquirido esos conocimientos en solo una vida, ¿no? Debería haber tenido varios. Es que llama la atención el hecho de poder dominar distintos estilos pictóricos, es decir, en algunos tan dispares en épocas. En épocas, y efectivamente incluso pues hay rasgos del estilo pues que se plasman en los cuadros, ¿no? Pues la utilización del color, la utilización del óleo en grandes cantidades, es decir, una persona puede emular, imitar un cuadro de Goya, por ejemplo. Lo que pasa es que nunca puede tener el gusto que tuvo él para pintar. Se puede emularlo, imitarlo, pero nunca el gusto, porque el gusto se lleva. Y luego hay una cosa importante, es que alguien puede pensar, en el caso de Gasparetto, que es un genio, que en un momento determinado es capaz de hacer con esta facilidad de cuadros, pero hay que hacer la observación de que él pintaba con los ojos cerrados. Sí. Entonces es impresionante ver cómo esas tonalidades, esas mezclas, se van produciendo, o cuando no se tienen que mezclar los colores no se mezclan, ¿no? Y cómo además de una forma absolutamente frenética en la que él muestra una excitación, un gozo, como él decía, una experiencia orgásmica, cómo se va produciendo una auténtica obra de arte filmada, pues yo qué sé, Modigliani, Picasso, cualquier pintor en un momento determinado. Recuerdo la cara cuando estaba pintando uno de Picasso, que era un auténtico gozo el que expresaba, ¿no? Él se siente envuelto de esa energía y entonces él manifiesta que entra esa energía y que indudablemente nos pinta, nos tiene conocimientos históricos. Estamos viendo ya como el cuadro está adquiriendo un estilo característico de un pintor muy famoso. Es curioso, sobre todo el hecho de que de tantos cuadros como pinta este señor, pues que no se repita ninguno. Es decir, sobre todo hay que tener una imaginación, suponiendo que lo hiciese conscientemente, que otra de las cosas que son curiosas es que él no recuerda lo que está haciendo hasta que no sale del trance. En estos momentos él está en trance, no sabe lo que está haciendo, eso por lo menos es lo que dice. Y luego pues se encuentra con un grupo de cuadros que ha pintado, este concretamente, pues son 4 minutos y medio, no llega a 5 minutos.
La diferencia entre este hombre y Gasparetto es que Gasparetto se tapaba los ojos hasta para escoger los colores. Y era curioso porque iba palpando para un lado y para otro y no sabía qué color cogía y le salían. O como en un momento determinado tiene que pintar unos labios rojos, ¿no? Y entonces va al color rojo y está con los ojos cerrados. Incluso él explica que en momento se tiene que poner las manos para no influir, es decir, él se quiere desconectar porque quiere que el espíritu sea libre en ese aspecto y tenga todo el dominio sobre los colores. Está firmando con la firma del pintor en cuestión, que en este caso es Van Gogh. También pone debajo su apellido, Medrado. Y ese es el primer cuadro que realiza en este programa de Feligresía. Posteriormente vamos a ver si aparece un segundo cuadro de un estilo totalmente distinto a este que acabamos de ver. La verdad es que dibujar o pintar con las manos pues implica un riesgo, y es que si te equivocas un poco lo que haces con un guante lleno de óleo es hacer un borrón en el lienzo, entonces eso ya es difícilmente reparable. Es curioso, es curioso. Yo, bueno, debo de, desde el punto de vista pues lógico, y la parapsicología esto lo pone, hasta que no se investiga, pues esto se pone un poquito en tela de juicio, ¿no? Este hombre, bueno, pues yo le veo detalles, no sé si los espectadores pues lo podrán ver, que además se fija muy bien, a pesar de que intenta tener los ojos cerrados, se fija muy bien en las líneas que hace, ¿no? Sí, sí, incluso a veces se ve los ojos abiertos. Es verdad que los puede tener medio cerrados, pero en ocasiones se ve perfectamente como el ojo está abierto. Él dice, no dice tener los ojos cerrados, dice simplemente que no se da cuenta de lo que está haciendo, cosa bastante difícil de demostrar, porque eso, pues se dé cuenta o no, pues es muy difícil objetivamente de saber. Pero bueno, ahí está el trabajo que realice. A mí, como decía anteriormente, lo que me llama la atención de este señor es que no se lucre de este trabajo. Él podría decir perfectamente que es una persona que domina la pintura, incluso en los lugares donde hace la demostración de vender los cuadros y quedarse con el dinero, y estoy convencido de que sería millonario, ¿no? con el dinero obtenido de los cuadros, que además los vende todos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo sé de buena tinta una persona que decía lo mismo, que no cobraba, sin embargo se sentó en un buen amigo, Gabriel Carrión, lo llevó a Telecinco y ya que estamos hablando de Telecinco, sí, pues sí. hacemos publicidad a Telecinco. Entonces lo llevó a Telecinco y se sentó en un famoso programa que era La Máquina de la Verdad. Sí. Quizás tú lo conozcas, el personaje era Sixto Paz. Bueno, pues Sixto Paz y cobró una burrada de millones de pesetas para hacer eso, porque dijo que tenía que pagarse un piso en Lima y que bueno, que claro, que si él tenía que decir. Luego ese programa nunca se emitió, yo lo he podido ver, lo he visto, nunca se emitió por razones obvias, pero demostraba que Sixto Paz era un fraude. Sí. En fin, yo sé perfectamente eso que ocurrió. El caso es que, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, es curioso. Y decía que no ganaba nada. En fin, yo no estoy criticando, ni mucho menos, porque no conozco ni el seguimiento de Medrano, pero bueno, pues como todas las cosas hay que mantener un poquito... Sí, hay que ser cauto. Y es bueno que los telespectadores no se crean todo lo que ven, porque hay muchísimo en este campo, en este sector, en este mundo, ¿no? Y sin duda, bueno, pues ojalá todo lo que haya fuera cierto, porque de verdad que se había demostrado la panacea de la parapsicología. No hay que creérselo todo. Muy bien, pues ahí está terminando esa obra artística. La verdad es que en cualquier caso pues no deja de ser arte lo que está haciendo, y además es muy bonito, por cierto. Y el dominio, en caso de que no fuese real, ¿no? El que esté pues pintando por medio del espíritu de un pintor, el dominio de la pintura en cualquier caso es impresionante. El ver pues con qué facilidad domina los colores, con qué facilidad domina los pinceles, bueno, los pinceles no, los tubos, porque realmente no utiliza el pincel. Incluso ahora coge una servilleta untada de pintura roja, y lo estamos viendo, y coloca las flores en los sitios exactos. Eso me llama mucho la atención, cómo las flores rojas van a parar a los sitios donde, bueno, realmente deben de estar. Ahí está. Yo lo veo a ese hombre mucho más metódico, mucho más artista humano. Gasparetto me parece impresionante, y me parece que hay una gran diferencia. Yo no quito nada a este señor, pero no sé, parece... Lo veo muy centrado, muy meticuloso, como si realmente fuera un pintor habilidoso. Gasparetto, sin embargo, es una persona que ves con los ojos cerrados, un frenesí y cómo se desborda, es distinto. Bueno, pues ahí estamos viendo el último cuadro. Vamos a continuar
hablando de esta forma de transcomunicación, de recibir mensajes, de recibir en este caso obras artísticas. En el caso de la escritura automática, volviendo al tema anterior, la persona que practica la escritura automática está en trance, es consciente de lo que está haciendo, es espectador de lo que está escribiendo o no se entera de nada hasta que no termina de escribir. Pero la escritura automática, por lo que yo conozco, es perfectamente consciente de todo lo que está ocurriendo. Otra cosa en un momento determinado que exista un medium y que entre en trance y se ponga a escribir una cosa determinada puntualmente, ¿no? Pero la escritura automática, al uso que podemos utilizar cualquier persona, sea medium o no, eres perfectamente consciente y lo único que ocurre es que tú sientes que la mano te la están llevando, tú eres consciente que es tu mano, pero que alguien la está dirigiendo, ¿no? Entonces, por supuesto, tú estás observando lo que se está escribiendo, lo que se está dibujando. Y puedes incluso hacer otra cosa o hablar con alguien y la mano te va sola. Eso lo he visto yo perfectamente. Sí. Eso es factible, se puede observar con frecuencia. Muy bien, pues vamos a abrir los teléfonos a partir de este momento. El número ya saben, el 967 30 70 33. Vamos a unos minutos de publicidad y después vamos a volver. Si quieren participar preguntando a nuestros invitados o dando su opinión, repito el número 967 30 70 33. Hasta dentro de unos minutos. Entramos ahora en un mundo apasionante dentro de la transcomunicación. Se trata de las psicofonías y de las psicoimágenes. Son dos prácticas donde las nuevas tecnologías pues tienen mucho que decir, puesto que son transcomunicaciones de última generación, por nombrarla de alguna manera. Les recordamos que el número de teléfono es el 967 30 70 33 y que a partir de este momento, si quiere intervenir con preguntas o con opiniones, pues el teléfono está abierto. Pedro, ¿cuántas psicofonías has hecho más o menos en tus investigaciones? Si es que te acuerdas, ¿no? O si llevas algún control de ellas. Imposible, no tengo control. Sé que más o menos, bueno, no es que no me controle, sí que me controlo, pero que no las llevo catalogadas, el número de psicofonías grabadas, ¿no? Sí que tengo almacenadas unas 30.000 catalogadas y almacenadas, ¿no? Pero no recuerdo porque, claro, muchas veces obtienes psicofonías que no son muy claras y las borras, ¿no? Yo las que son claritas y las que tienen una pregunta y una definición sí que las guardo porque me gusta conservarlas, sobre todo el momento, que es importante. A mí me llama la atención de las psicofonías el timbre de voz, los mensajes que se escuchan. La verdad es que no hay ninguna psicofonía que yo conozca que sea agradable al oído, ¿no? Que use un mensaje tranquilo, una señorita que te hable, ¿no? Generalmente son como voces de ultratumba. ¿Hay alguna psicofonía que sea en este sentido pues agradable, que tenga algún mensaje esperanzador, o por el contrario todas son psicofonías desagradables al oído? Bueno, esta pregunta va entroncada un poco con la definición de la psicofonía. ¿Qué tenemos o qué tomamos por psicofonía? Supuestamente una voz paranormal, una voz extraña que procede de otra dimensión y que se le ha atribuido. Yo no lo puedo afirmar porque no lo sé. Después de casi, creo que ya llevo más de 17 años investigando esto, pues después de tantos años todavía no sé si realmente son las voces de los muertos. No lo sé. Sí que tengo voces que han pertenecido a personas que han vivido, como vamos a poder escuchar dentro de un momento, y que sin duda, bueno, pues están ahí. Entonces, evidentemente, si vienen de este plano, de este lado, donde está todo poblado por este tipo de entidades,
que supuestamente han vivido, que son espíritus, que pertenecen a difuntos, ¿cómo no van a tener un carácter así extraño? Podrían ser bonitas y tal. Sí, yo tengo bonitas y tengo psicofonías que me dicen ven conmigo, o estoy de tu lado, o maravilloso, bueno, pues algunos comunicados bonitos, ¿no? Yo recuerdo una psicofonía increíble, que salía de un programa y me fui a casa, conecté el estudio y lo puse a grabar. Y dije textualmente: hola, soy Pedro, ¿hay alguien escuchando? Y sale una voz y me dice: hola Pedro, estoy muerto. Dime por qué causa crees que estoy muerto. Me quedé completamente asombrado. Me fui, apagué los equipos, me fui a dormir porque no sabía qué decir. Realmente no sabía qué decir. Estaba impresionado. Esto creo que ha sido la grabación que más me ha impresionado, ¿no? ¿Existen psicofonías de personajes famosos? Sí, sin duda. Arthur Schnabel, un famoso concertista de piano, en el momento que Sir Robert Mayer, el presidente de la Collins Smith, de la compañía editorial de la famosa Collins inglesa, mientras que estaba poniendo dos experimentos prueba a Constantin Raudive para publicar su libro, que hoy en día es Breakthrough, conversaciones con los difuntos, pues le puso esas dos pruebas. En una de las pruebas, Sir Robert Mayer, que no creía en nada de esto, pudo identificar perfectamente la voz de Sir Arthur Schnabel, este famoso concertista, como le llamaba por su nombre, y le decía, ¿no? Sí que ha habido voces de personajes famosos. Dicen que de Gandhi se han conseguido algunas psicofonías, yo no lo sé, pero existe una forma, que es la huella foniátrica, que algunos investigadores en España, como Alfredo Bonavida, sí que dicen saber obtenerla. Existen programas muy sofisticados de sonido, informáticos, por supuesto. Existen métodos y técnicas y aparatos que son capaces de extraer esta huella foniátrica y compararla, y así decirlo. Una persona, Marilyn Monroe, que consiguió el famoso Yes de Marilyn Monroe, ante la pregunta si había sido asesinada, lo obtuvo Karen Radcliffe, la famosa bailarina vienesa que quedó en Barcelona. Se vino a bailar y se quedó aquí a vivir, me gustó. Y bueno, que también investigó con el fenómeno de la psicofonía. Y obtuvo esa pregunta mediante un aparato que se llama el psicofón, que lo inventó un ingeniero de la empresa Telefunken, por órdenes precisamente de Constantin Raudive. Muy bien, pues has traído un grupo de psicofonías, las vamos a escuchar. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco la primera Claro. de ellas que...? Bueno, las psicofonías están repetidas 3 veces cada una para que todo el mundo que no esté acostumbrado a escucharlas pueda identificarlas. He traído 8 psicofonías, 8 grabaciones que creo que son muy claritas para que todo el mundo las pueda interpretar, y sobre todo advertir una cosa: la psicofonía no se sabe de dónde viene, se supone que son voces de los muertos, y evidentemente tenemos que guardar el respeto que hay que guardarlo. Así que yo advierto que las personas que son un poco susceptibles, que bajen un poquito el volumen, no hace falta que cambien de canal, porque no hace falta, pero con que bajen un poquitín el volumen no impresionarán tanto estas psicofonías. Bien, la primera que preparé es una grabación que se obtuvo en una especie de sinagoga, y en el momento que yo estaba grabando en un fragmento, yo digo la palabra bueno, y a continuación sale una voz que dice Mustafa. Es curioso, simplemente es curioso, y le he traído por lo curioso que tiene. Vuelvo a repetir que están repetidas 3 veces con un pequeño cortecito entre una y otra. Cuando el control pueda. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a estar en silencio a ver si se escucha esa psicofonía. Bueno. Quizás no la hemos oído aquí en el estudio muy bien por la falta, dos veces, por sí, la falta de volumen. Pero bueno, ahí están. Ahora viene una grabación muy curiosa. Esta hay que prestarle atención. Es una de las peores que he traído, pero es curioso porque se asocia a una persona que había fallecido en el lugar. Se escucha perfectamente la palabra madre. Vamos a intentar escucharla. Vamos a ver.
No, ha saltado una. Bueno, no tiene importancia. Esto es una que decía aleación, totalmente clara. Esto se grabó en un rodaje de una película que yo estuve presente en un corto, y en el momento en el que se estaba grabando la película, no se interpretaba nada, pero en la audición de la película dije, ahí hay una cosa muy extraña. Y efectivamente, en un momento que no estaba el micrófono prácticamente operativo, se grabó una palabra, aleación. Ahí solamente habían 3 personas y esta voz no se identificó de ninguno de ellos. Nunca hemos sabido qué significaba esto de aleación, pero es curioso. Y además son muy escuetas, podrían ser una frase, generalmente es una palabra nada más. Generalmente en las psicofonías hay de varios tipos. La que vamos a ir ahora es larga, pero generalmente suelen ser escuetas y muy cortitas, muy cortitas. El caso es que quizás aprovechan esas ventanas para introducirse y decirlo. La que vamos a escuchar ahora es curiosa, y vuelvo a decir y advierto que las personas que sean un poco susceptibles, que bajen un poquito el volumen, porque es increíble. Esta es curiosa. Esta se grabó en un contestador automático de un buen amigo, y bueno, el caso es que su padre había fallecido 6 meses antes de que se produjese esta grabación. El padre estaba en la cama, el padre y la madre, y cuando el hombre se intentó incorporar, se cayó otra vez y murió de un paro cardíaco. Nunca se supo la causa de la muerte. El caso es que cierto día después, 6 meses después de haber fallecido, sonó el contestador automático, como lo vamos a oír a continuación, sonó y se disparó, y se quedó registrado algo. Cuando fueron allí todos asombrados y reprodujeron lo que se había grabado, se quedaron traspuestos con la grabación. Se escucha perfectamente la voz de su padre decir, hoy me levanté y cuando me levanté se corta. Prácticamente sería el momento de la muerte de este hombre el que se ha quedado registrado. Está repetido creo que 3 veces. Bien, vamos a escucharlo. Porque me levanté y cuando me levanté y cuando me levanté ahí estaban las grabaciones. Se escucha perfectamente. Es curioso y se escucha con toda nitidez. Por eso las grabaciones que se escuchan con toda nitidez quizás no necesiten ningún aporte, ¿no? Cuando uno va a investigar, a buscar la psicofonía, sin duda cuando se causa es más débil, es de otra forma, ¿no? Es como aquel que va con una cañita a pescar. Bueno, pues vas a pescar lo que puedas, no lo que quiera caer en tu anzuelo, ¿no? De forma que sí, cuando son esporádicas las grabaciones son realmente increíbles. Esta que se va a escuchar a continuación se grabó en la cripta del Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. Me llevé ahí un grabador y como pude en un momento donde no había nadie y tal, se oye la gente exterior, pero un investigador y yo, Manuel Carballal, que nos acompañaba, pues introdujimos un magnetófono y se quedó grabada una voz de mujer que se escucha perfectamente decir, soy la Encarnita. Hay que prestarle un poquito de atención, porque está un poquito confusa. Vamos a ver. Ahí está. No está tan confuso, se escucha claramente. Sí, se ha ido bien. Ahora vamos a escuchar una
que para mí es increíble porque la obtuve en un lugar encantador que lo recuerdo con mucha añoranza, que se llamaba el Castillo del Adivino. Esto está en Uxmal, en una población que está dentro de la península de la selva del Yucatán y que conviví allí, bueno, pues estuve pues, cierto tiempo. Y es increíble porque subimos al Monte del Adivino. La historia del Monte del Adivino ya en sí es increíble. Parece ser que, según una leyenda, un enano muy pequeño, un enano muy bajito, pues construyó la ciudad de Uxmal en una noche. Por sus poderes mágicos se decía que era hijo de unas brujas de los cerros Utzies que estaban por allí, ¿no? Y que tenía una serie de poderes místicos que eran capaces de crear este tipo de cosas. Y dice la leyenda que construyó la ciudad de Uxmal en una sola noche, y entre ellas el castillo, ¿no?, donde él habitaba. Este castillo, bueno, pues es una pirámide increíble, como una de las que hemos visto en el reportaje, y arriba pues hay una casita, que es donde supuestamente habitaba el enano. Bien, pues allí coloqué mi magnetofón y me quedé impresionado cuando algo raro se grabó. Nada más que estamos, mi esposa y yo, mi mujer y yo ahí, y tranquilos con todo el silencio del mundo. Y eso sí, revolotear todo lleno de murciélagos y ya está, nada más. Así que el sonido de fondo que se escuche serán los murciélagos revoloteando. Pero en un momento de la grabación se escucha un vocablo extrañísimo en lengua maya. Una vez que obtuve esta psicofonía, la envié al coordinador de la Sociedad Española que tenemos en Jalisco, y a su vez un amigo suyo que sabía perfectamente hablar lengua maya, pues lo identificó como un vocablo similar a un saludo en lengua maya: hola. Y después un amigo mío que es foniatra, bueno, pues identificó que esta voz podría perfectamente ser y corresponder a la voz de un enano muy pequeño por la falta de capacidad del paladar. Es muy convexo, parece ser, y ellos lo identifican así. Así que vamos a escucharlo. No tiene traducción, eso sí, los que sepan maya pues sí que lo entenderán. Bueno, pero vamos a ver. Bien, pues ahí parece ser que se ha escuchado. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de escucharlo aquí abajo en el plató. La primera es una cosa así muy extraña. Es una cosa rara, a lo mejor allá arriba esto es una cosa muy extraña. A lo mejor allá arriba pensaba que estaba borrado o algo de eso, si sí, no identificaba. El caso es ese. Es muy curiosa porque posiblemente sea la única psicofonía en lengua maya que se obtiene, y de verdad que a mí me gusta mucho. Ahora vamos a hacer un experimento. Si me permitís, vamos a hacer un experimento que, vamos, yo esta psicofonía que vamos a pasar a continuación, pues es una psicofonía muy clara, no voy a negarlo. Y sin duda, mucha gente se habrá planteado, claro, la psicofonía hay que presentarla antes para que se escuche. Pues no, hay que presentarla para que las personas puedan de alguna forma familiarizarse con esa tonadilla que van las voces y demás, ¿no? Ahora vamos a escuchar una y yo voy a pedir al control que la intente pasar, no vamos a decir el significado, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que escucha la gente. Esta psicofonía se obtuvo y se preguntó si podían estar más yo podía tener un contacto más directo con ellos, y la respuesta es la siguiente. Acércate. Imagino que todos los televidentes la habrán podido escuchar. Ahora vuelvo a pedir al control
que repita una vez más, que está preparadita a continuación, esta psicofonía. Aquí está. Habéis podido identificar que efectivamente es acércate, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la exposición de psicofonías que había preparado, un poco para intentar acercar al televidente, familiarizarlo con las voces psicofónicas que evidentemente, bueno, pues habrán podido escuchar de algunas revistas que han publicado por ahí, ¿no? Y que se publican a veces psicofonías, pero que sin duda pues forman parte del mundo oculto y de los misterios. Muy bien, pues recordamos el número de teléfono, el 967 30 70 33, y ahora vamos a pasar también a otro grupo de fenómenos de transcomunicación que están relacionados con la psicofonía, pero en este caso están más relacionados, en lugar de con el sonido, con la imagen, las psicoimágenes. ¿Qué es una psicoimagen? Bueno, una psicoimagen, al igual que una psicofonía, la psicofonía sería lo que es la parte del sonido, y la psicoimagen forma parte ya del mundo visual, ¿no? De la imagen. Para grabar una psicofonía, no hemos dicho la técnica ni nada porque... hablamos anteriormente, te lo comenté, sí, entonces, de todo eso no hemos querido profundizar en el tema. Perfecto. Para grabar una psicofonía, bueno, pues evidentemente ahí hay que disponer de un magnetofón y un micrófono y un silencio y demás, ¿no? Y una cinta virgen. Y para grabar una psicoimagen, lo que hay que hacer es, de alguna forma, disponer de una cámara, una luz ultravioleta, una predisposición, un monitor de circuito cerrado y una serie de cosas que no son indispensables, pero sí son importantes para obtener estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué sería la psicoimagen? La psicoimagen sería la imagen o el fotograma en movimiento o parado simplemente de una persona que supuestamente se manifiesta después de haber fallecido. Esto es lo que supuestamente tomamos como psicoimagen. Por ejemplo, ya estamos viendo una. Aquí estamos viendo una, no logré identificar de cuál se trata, pero estamos viendo un rostro pues que evidentemente forma parte de la psicoimagen. Sí, vamos a pasar a otra, no sé si ahí lo investigarlo es mejor. Bien, esta psicoimagen es una psicoimagen parlante, parece ser que era de una investigadora, no sé si conoces el caso, una investigadora precisamente de las psicoimágenes, y en este caso pues movía los labios, se veía en el monitor cómo movía los labios. Sí, perfectamente, además era familiar suyo. Sí, aquí estamos viendo la formación de una psicoimagen. De una psicoimagen, sí, efectivamente. Sí. Esta me parece que es de Sinesio Darnell. Sí, vamos a ver cómo posteriormente aparece más. Ajá. Este es una actriz de cine, me parece, esta psicoimagen. Vamos a ver la imagen. Ahí está, sí. la psicoimagen. Es curioso cómo se forman estas imágenes. Posiblemente el efecto sea, al enfocar la cámara frente al televisor, pues se acopla. No sé si alguno han visto en casa cuando se pone la cámara de vídeo, como si se acoplase. Un no efecto llameante, efectivamente. Exacto. Esta imagen es de Sinesio. Esta parece ser que es de un señor que, aunque ustedes lo vean ahí calvo y demás, este hombre tiene un bigote de esos hacia arriba, porque la estuvimos investigando juntos, y tiene gafas. Y tiene gafas, aunque no sé si lo podréis distinguir, pero es curioso, es curioso. Esta sí que es curiosa, ¿eh? Esta psicoimagen es muy curiosa, sobre todo por una cosa. La Sociedad Española de Investigaciones editaba antes una revista, que era el SEIP, casualmente, la similitud, ¿no? Y el caso es que las manos, cuando se tiró creo que se tiraban 5.000 ejemplares, bueno, pues 2.000 ejemplares, a 2.000 ejemplares se le borraban las manos de esta psicoimagen. Precisamente cuando se cogen de la mano, esa unión, se les borraba. Y empezamos a recibir un montón de llamadas diciendo que cómo es posible que se había borrado las manos delante de ellos. Y bueno, pues el impresor nos decía que era imposible que se borraran las manos porque se debería haber borrado todo o partes, ¿no?, por defecto de la tinta. Pero esto es un caso anecdótico, ¿no? Bien, aquí estamos viendo una psicoimagen. Esas psicoimágenes que estamos viendo ahora mismo las hemos sacado de la página web del SEIP, y en este caso estamos viendo a la izquierda de su monitor la fotografía de esta persona en vida. Este es Friedrich Jürgenson, sí, y el descubridor de la psicofonía. Sí, y a la derecha estamos viendo su supuesta psicoimagen. La grabación esta, la fotografía se obtuvo una semana antes de morir, a la izquierda,
y la psicoimagen, que la tenemos a la parte derecha del monitor, bueno, pues se obtuvo una semana después de haber muerto a 100 kilómetros de distancia de su hogar. Además, esta psicoimagen iba acompañada de sonido. Y aquí estamos viendo otra también bastante curiosa, porque se aprecia perfectamente, son las dos iguales. Lo único que podemos apreciar en la psicoimagen de la derecha como aparece un crucifijo que no aparece, efectivamente. Esto fue una cosa muy curiosa. Ahí estamos viendo... Este es el doctor Miller, sí, efectivamente, ahí aparece, bueno, pues de alguna forma se parece mucho, se ha pensado que es su imagen. Este es Constantin Raudil, que aparece también en una psicoimagen, también hablando, de muy joven. Generalmente asocian estas imágenes a momentos de su vida. Esto es un paisaje, ¿no? Sí, efectivamente, esto es un paisaje muy extraño. Esto salió de una revista que recibimos los investigadores en TCI, Transcomunicación Instrumental, del CETL, el Centro de Estudios de Transcomunicación de Luxemburgo, al cual pertenezco, y la enviaron. Posiblemente esta psicoimagen fuera de uno de esos paisajes que supuestamente se reciben de ahí. Que si empezase a contar todo este sistema de cómo se obtiene, la verdad es que es increíble, ¿no? Es increíble los métodos que se utilizan y los resultados que se obtienen, porque claro, ¿quién dice que vamos, cómo se puede negar que Jürgenson, la imagen de Jürgenson es esa, era igual, ¿no? Era igual, de Romy Schneider, que de verdad que está ahí, o sea, es curioso. Bien, pues en esta hora y media hemos dado un repaso, pues casi a prácticamente todos los métodos de transcomunicación. Yo quería hacer una última pregunta. ¿Es posible que en la práctica de estos métodos que hemos visto pueda crearse dependencia hacia esas personas que la practican? ¿Tiene cierto riesgo de dependencia esas prácticas? Antes me parece que habéis comentado algo en el caso de la Ouija, pero en el resto de las prácticas también se puede dar esa dependencia, Pedro. Bueno, pues yo la tuve. Lo que pasa es que yo me dedico a investigarla y sí que puede tenerla. Pero es diferente. No sé por qué es diferente. No sé qué opinas tú, José Antonio, pero a mí me da que el tema de la Ouija y el tema de la transcomunicación instrumental, que quiere decir que a pesar de que las dos sean transcomunicación, la instrumental es la que utiliza los instrumentos, los aparatos, ordenadores y bueno, pues la tecnología, pues presenta de otra forma, ¿no crees tú? Sí, pero efectivamente se produce, y realmente todo lo que huele a misterio supone un encanto y a veces un hechizo, un conjuro, y a veces uno se puede sentir atrapado. Las personas que, bueno, lo utilizan de una forma esporádica, gente que lo hace con frecuencia, y a veces incluso los investigadores nos sentimos un poquito atrapados por ese fenómeno ufológico o parapsicológico en general, ¿no? Y a veces te tienes que despegar un poquito, porque realmente lo peor que se puede hacer es siempre tener una dependencia hacia algo, y si realmente existen esos espíritus que están ahí, yo estoy absolutamente convencido, ¿no? Y tiene que haber espíritus de una gran elevación espiritual, los hay también de un nivel muy bajo, que en un momento determinado, no sé por qué, pero tengo la intuición, que creo la experiencia lo confirma, que se alimentan un poquito de la energía de los digamos, ingenuos, ¿no? Entonces en un momento determinado existan esos espíritus, o sea un proceso mental, el estar supeditado a algo te esclaviza, ¿no? Entonces uno tiene que ser libre, tiene que experimentar, sea un científico, un investigador, sea una persona normal y corriente, y verlo de una forma objetiva y seria. En un momento determinado es legítimo que una persona entre en contacto con estas entidades, pero luego se desmarca de eso. Es decir, nosotros nunca debemos estar sometidos a nada. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Pedro Amorós, por haberte despertado desde Alicante. Como decíamos al principio, yo sé que estás muy ocupado y te agradezco de todo corazón que hayas estado con nosotros. José Antonio, te digo lo mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, y compartir esta hora y media. Y a ustedes, que le vamos a decir también, muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben que el próximo jueves estaremos con todos ustedes a partir de las 11. Que pasen una buena noche, una feliz noche y unos felices sueños. Hasta luego.